Buenas noches para todos. Un saludo cordial del grupo número 2 de la maestría en educación. Este video es una simulación de la sustentación del proyecto de investigación realizado en la maestría. Nuestro proyecto de investigación, nuestros integrantes son nuestra compañera Laura Ruiz, Laura Gómez, Dayara Gauna y mi persona Ángela Cabrera. Nuestra investigación se denomina Gestión de la Educación Inclusiva en el contexto de los programas de pregrado de la Facultad de Educación de la Rectoría Virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La investigación se realiza en la Facultad de Educación, específicamente en los programas de pregrado de licenciatura y ciencias sociales. Esta investigación surge a raíz pues, de la realidad educativa actual, donde las instituciones pues, hacen esfuerzos por crear políticas de inclusión, pero pues surgen todavía unas barreras o existen todavía unas barreras que dificultan el acceso, la permanencia y la participación activa de los estudiantes que pertenecen a la población diversa, especialmente a esos estudiantes que contienen alguna condición de discapacidad. En esta investigación pues surge la pregunta problema raíz de lo que se analizó en el marco teórico, la cual eh, la pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos institucionales, pedagógicos, curriculares que imposibilitan el acceso, la permanencia, la graduación efectiva de los estudiantes con barreras de aprendizaje en el contexto de los programas de pregrado de la Facultad de Educación de la Rectoría Virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios? Esta pregunta nos permitió analizar la inclusión no como un concepto teórico, sino como un proceso vivo que se ejecuta pues, en todo el proceso académico por los diferentes actores. Para dar respuesta a esta pregunta, nuestro objetivo general fue de analizar las condiciones y componentes normativas, pedagógicas y curriculares que afectan la inclusión de estudiantes con barreras de aprendizaje en el contexto de los programas de pregrado. La justificación de nuestro proyecto de investigación radica en la necesidad pues, de la transformación digital debido pues, al crecimiento de la educación virtual. Nos damos cuenta de que si bien la tecnología nos puede dar oportunidades en la educación, si no hay un diseño de las estrategias pedagógicas, también se puede generar otra barrera. Nuestros referentes, antes de pasar la metodología, nuestros referentes teóricos centrales son la educación inclusiva, entendida como derecho educativo, la gestión educativa como motor institucional, las barreras de aprendizaje y participación, y la adaptación curricular como estrategia pedagógica. Nuestra metodología de investigación empieza con un enfoque. El enfoque que utilizamos fue un enfoque cualitativo, ya que este enfoque nos permitió comprender el fenómeno social a partir de sus experiencias e interpretaciones y, por asimismo, comprender las dinámicas, las tensiones y significados desde una gestión académica y administrativa. El diseño que utilizamos fue un diseño descriptivo, interpretativo. Este fue orientado a identificar, analizar y comprender las dinámicas institucionales, pedagógicas y curriculares que inciden en este proceso de educación inclusiva dentro de una educación superior. Por el lado del método, nosotros utilizamos un método interpretativo de carácter hermenéutico, que este se basó en la comprensión de los significados que los sujetos otorgan a sus experiencias y a sus prácticas dentro de un contexto específico. Este contexto específico, dentro de la investigación y dentro de los participantes, es el tema de la inclusión educativa dentro de la educación superior. Este método interpretativo hermenéutico permitió interpretar los discursos de todos los participantes y asimismo incorporar un componente analítico que que posibilitó la organización, la codificación y la categorización de la información. Por el lado de las categorías de análisis y subcategorías, en primera instancia las categorías de análisis están en coherencia con los objetivos de investigación que ya se mencionaron anteriormente y con base también en el marco teórico. Entonces, estas categorías en primera instancia, las principales son gestión educativa, educación superior, educación inclusiva, barreras de aprendizaje y adaptación curricular. Los participantes académicos de los programas de licenciatura en Pedagogía Infantil y Ciencias Sociales, y también participó un director del pregrado. Estos participantes fueron seleccionados mediante un muestreo intencional en función de su rol estratégico en la gestión académica, administrativa y también curricular. La técnica y la recolección de la información se realizó mediante un grupo focal.
Este grupo focal se realizó con los coordinadores que ya mencioné anteriormente. Se realizó un diálogo colectivo permitiendo la exploración de manera profunda de las percepciones, opiniones y experiencias de los participantes. Este diálogo colectivo que se realizó con los participantes se realizó mediante un diseño de guía de preguntas semiestructuradas, donde cada pregunta iba dirigida a responder a las categorías de análisis que teníamos anteriormente. Entonces hubo preguntas que iban relacionadas con políticas y lineamientos institucionales, otras preguntas que iban enfocadas a las prácticas de gestión académica frente a los estudiantes que tienen barreras de aprendizaje y otras preguntas que iban enfocadas a retos y tensiones en la implementación de las estrategias inclusivas. Esta sesión con el grupo focal fue grabada con audio, con su respectivo consentimiento informado y fue transcrita de manera literal, garantizando la fidelidad de los datos. Toda esta información fue codificada y transcrita en un documento que se llama Instrumento del Grupo Focal. Desde allí surgieron otras subcategorías y ya posterior el análisis. Ya lo que es el proceso metódico, de allí surgieron lo que fueron las categorías y las categorías. Luego de eso se diseñó, se realizó el diseño metodológico, que es donde está el grupo focal. Después del grupo focal, la codificación, categorización, interpretación y discusión de los resultados. Y para finalizar, después se hizo la aplicación de los grupos focales y para finalizar la codificación, categorización, interpretación y discusión de los resultados. Doy paso a mi compañera. Resultados del grupo focal, coordinadores. Los resultados se organizaron mediante análisis categorial y emergente, identificando categorías que evidencian cómo se materializa la inclusión educativa desde la gestión institucional. La primera categoría que se va a analizar es la gestión educativa. Acá los coordinadores reconocen los avances normativos en inclusión, sin embargo, se evidencian dificultades en el momento de llevar estas políticas a la práctica institucional. Una de las subcategorías, y pues una de las partes más importantes, fue el liderazgo institucional inclusivo. Aquí se evidencia que la inclusión depende en gran medida del compromiso directivo. Cuando existe liderazgo inclusivo, se promueven prácticas pedagógicas flexibles y acompañamiento académico efectivo. También vemos lo que es la articulación administrativa académica, ya que los coordinadores destacan la necesidad de coherencia entre las decisiones administrativas, procesos pedagógicos. Pues acá la inclusión no solo se puede quedar en los documentos institucionales, sino que va mucho más allá. También encontramos lo que es la gestión de recursos para la inclusión. Aquí la disponibilidad de los recursos tecnológicos, humanos y formativos determinan el alcance real de las políticas inclusivas. Un hallazgo que encontramos en esta parte es que la inclusión educativa depende más del liderazgo institucional que de la normativa existente. Ya en la categoría número 2, es la educación superior. Aquí, desde esta perspectiva, los coordinadores ven la educación virtual, que está representada simultáneamente como una oportunidad de democratización del acceso educativo y un escenario que exige profundas transformaciones institucionales. Los participantes reconocen que la virtualidad permite ampliar la cobertura educativa, facilitando el ingreso de estudiantes que anteriormente enfrentaban limitaciones geográficas, económicas o sociales. Sin embargo, también señalan que el simple acceso no garantiza procesos inclusivos reales. Entonces, aquí la permanencia estudiantil, vemos que los coordinadores destacan que uno de los mayores desafíos institucionales no es el ingreso del estudiante, sino su permanencia y éxito estudiantil y académico. También se identifica que muchos estudiantes abandonan sus procesos formativos debido a dificultades tecnológicas, falta de acompañamiento o modelos pedagógicos poco flexibles. Esto también evidencia que la inclusión debe pensarse como un proceso continuo que acompañe al estudiante durante toda su trayectoria educativa. También vemos que el seguimiento académico diferencial, sí, los coordinadores también plantean la necesidad de implementar estrategias de seguimiento que sea personalizado, que reconozca las particularidades de cada estudiante. Pues esto incluye monitoreo académico permanente, acompañamiento tutorial y adaptación de ritmos de aprendizaje. Pues ellos también reconocen que tratar a todos los estudiantes bajo el mismo modelo educativo reproduce desigualdades. Aquí también vemos lo que es el rol institucional. Aquí los coordinadores identifican que la educación educativa debe asumir un rol activo como garante del derecho a la educación inclusiva. Entonces, esto también implica rediseñar estructuras académicas, fortalecer servicios de apoyo y asumir responsabilidades institucionales sobre el aprendizaje. Pues aquí también la educación superior inclusiva, ¿sí?, requiere instrucciones que sean flexibles, capaces de adaptarse al estudiante y no exigir que el estudiante se adapte únicamente al sistema. Ya en la categoría número 3, que es la de educación inclusiva, sí, por los coordinadores académicos, pues ellos comprenden que la inclusión no es solo una política aislada, sino como un proceso cultural que transforma la identidad institucional. Entonces, aquí también se evidencia un tránsito conceptual desde la inclusión entendida como atención a poblaciones específicas hacia una visión más amplia, basada en la diversidad educativa. Entonces, en estas encontramos que la cultura, acá en la educación inclusiva, la cultura institucional inclusiva, los participantes señalan que la inclusión depende de una gran medida de la cultura organizacional.
una institución inclusiva debe caracterizarse por prácticas pedagógicas abiertas, actitudes institucionales de respeto, reconocimiento del estudiante y como sujeto diverso. También la inclusión no se logra únicamente mediante normas, sino mediante cambios culturales en la comunidad académica. También encontramos el reconocimiento de la diversidad. Acá los coordinadores reconocen que los estudiantes representan múltiples formas de aprender, participar y relacionarse con el conocimiento. Acá diversidad se manifiesta en condiciones socioeconómicas, contextos territoriales, habilidades tecnológicas y estilos de aprendizaje. Aquí también se reconoce la diversidad, que la diversidad también implica abandonar esos modelos estandarizados para que los estudiantes puedan ingresar a ese sistema educativo que sea de manera incluyente. Entonces también encontramos lo que es la participación equitativa, donde se enfatiza que la inclusión no es solo efectiva cuando todos los estudiantes pueden participar activamente en los procesos académicos, sino que eso también implica también accesibilidad tecnológica, unas metodologías participativas y una evaluación justa. Aquí ya, digamos, como esos hallazgos en la inclusión es que se construye colectivamente mediante prácticas educativas que fortalezcan la participación real y no solo la presencia formal del estudiante. En la categoría 4, que viene la categoría de barreras de aprendizaje, uno de los aportes más significativos del grupo focal fue que se evidenció que las principales dificultades educativas no se originan en el estudiante, sino en las estructuras institucionales y pedagógicas. Acá los coordinadores identifican las barreras invisibles que limitan el aprendizaje en contextos virtuales. Entonces aquí vemos esa brecha tecnológica donde se reconoce que el acceso es desigual a dispositivos, conectividad y competencias digitales que genera exclusión dentro de la virtualidad. Aunque esta educación virtual también se amplía, ¿sí?, a través de la cobertura, pero también se debe profundizar esas desigualdades existentes. Entonces, la tecnología puede ser simultáneamente herramientas de inclusión, factor y de exclusión. Otra que también pues analizamos ahí fue la falta de formación docente e inclusión. Entonces, los coordinadores señalan que muchos docentes no han recibido formación específica para trabajar con diversidad estudiantil en entornos virtuales. Esto se refleja en metodologías rígidas, evaluaciones homogéneas, dificultades para realizar ajustes pedagógicos. Entonces, acá la inclusión educativa pues depende en gran medida del desarrollo profesional del docente. Y pues aquí ya vamos con lo que es la rigidez pedagógica. Entonces, aquí se ven esas resistencias, ¿sí?, esas prácticas educativas tradicionales que son trasladadas del entorno virtual sin una transformación pedagógica, y pues aquí se identifica que son clases centradas en la transmisión de contenidos, evaluaciones estandarizadas y poca flexibilidad curricular. Entonces acá las barreras de aprendizaje son institucionales y pedagógicas antes que individuales. La adaptación curricular emerge con el objetivo de articular lo que es la gestión educativa, la inclusión y la eliminación de las barreras de aprendizaje. Esta categoría, a su vez, obviamente se divide en tres, como es la flexibilización curricular, permitiendo así considerar diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Otra subcategoría ya fueron los DUAs, que se establecen como una estrategia para anticipar a esa diversidad desde la planeación curricular. Y por último, encontramos lo que es la innovación pedagógica presentada especialmente específicamente para lograr una inclusión educativa que se enfoque en el aprendizaje colaborativo. El uso de las TIC en las metodologías activas. En los hallazgos de esta investigación evidenciamos que la educación inclusiva virtual no dependía solamente de las políticas, sino que se requerían, ante todo, procesos de gestión articulados, así como lo definieron los coordinadores en una frase que me pareció interesante, que fue: la inclusión solo se materializa cuando el currículo responde a esa diversidad estudiantil. Siguiente. Listo. En el análisis de muestra, en el resultado de análisis, encontramos que la inclusión necesita tres pilares fundamentales: lo que es el liderazgo institucional, la transformación curricular y la formación permanente del profesorado. Aquí la gestión educativa actúa como mediadora entre lo que es la política y la práctica pedagógica. Por lo tanto, los procesos de inclusión se configuran mediante la interacción entre lo que es la gestión educativa, adaptación curricular y por último lo que es la eliminación progresiva de esas barreras. Definiendo así, la inclusión debemos entenderla como un proceso sistemático, según los hallazgos que encontramos. La virtualidad, si bien amplía oportunidades, exige siempre un rediseño pedagógico integral, con el objetivo de que este escenario, los coordinadores emergen como actores estratégicos del cambio. Y finalmente, lo que buscamos es fortalecer la formación de los docentes, que me parece súper interesante, consolidar las políticas que sean operativas, es decir, que más que todo, que las tengamos tanto en lo que es la teoría, como que también lo tengamos, o sea, que se vea la teoría reflejada en la práctica, que no solamente nos basemos en lo que está establecido, sino que tomemos esas políticas y esas políticas institucionales y las pongamos en práctica, para obtener unos currículos flexibles basados en eso, en la diversidad.
Siguiente. Y ya ahí encontramos lo que son las referencias.